Hoy es 2 de diciembre y se cumplen 65 años del desembarco del Granma, fecha escogida para celebrar el Día de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias. Mañana es 3 y se conmemora el Día de la Medicina Latinoamericana en honor al natalicio del doctor cubano Carlos J. Finlay. Dos fechas de celebración que aprovechamos para dedicarle el programa de hoy a dos pilares de la Revolución Cubana: el pueblo uniformado y el ejército de las batas blancas. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Recientemente, el ángel caído de la contrarrevolución, Junior García, llamaba a establecer una especie de alianza de fracasados entre los opositores de Venezuela, Nicaragua y Cuba, porque se enfrentaban al mismo enemigo. Es conocido que Junior recibió cursos donde se analizaba el papel de la FARC en una hipotética transición a la democracia en nuestro país. Uno de sus potenciales aliados, Juan Guaidó, a lo largo de su curiosa carrera política, ha hecho mucho énfasis en el ejército venezolano, llamándolo constantemente a la insubordinación. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. Así que el llamado es aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación que hemos convocado en todo momento y lo dijimos con responsabilidad. ¿Notaron en el video al lado de Guaidó a Leopoldo López, el amigo de Junior? Todo esto conecta con la estrategia imperial pública y notoria a estas alturas de intentar usar a las Fuerzas Armadas en un proyecto de subversión política, hacer de un jefe militar el próximo Pinochet que le dé el tiro de gracia a un gobierno opuesto a los designios de Washington. Los testaferros de este poder imperial, en tanto no pueden ganarse el favor de los soldados, usan otros mecanismos, como el hecho de satanizar el gasto militar de países considerados enemigos por Estados Unidos. Sin embargo, estos mismos individuos callan ante el exorbitante presupuesto que tiene la OTAN, brazo armado de Estados Unidos en Europa y más allá. A propósito de la OTAN, les mostramos un material de Cuba Información, sitio contrahegemónico de noticias, que nos ilustra sobre los vínculos de políticos disque de izquierda con esta organización militar y sus espurios intereses en Cuba. ¿Será que la existencia de la FARC es perfectamente lógica y proporcional? El nuevo secretario general de la OTAN y antiguo primer ministro de Noruega, el laborista Jens Stoltenberg, representa la evolución política más apreciada por Washington. Al igual que uno de sus antecesores en el cargo, el español Javier Solana, ha llegado al máximo cargo en la Alianza Atlántica desde sus iniciales posiciones anti-OTAN. En 1973, Stoltenberg lanzaba piedras contra la Embajada de Estados Unidos en protesta contra la guerra de Vietnam. Y en 1985 era jefe de la Juventud Laborista que planteaba la salida de Noruega de la OTAN. En su relación con Cuba se da el mismo paralelismo entre Solana y Stoltenberg. Javier Solana, siendo ministro de Exteriores en el gobierno español de Felipe González, encargó y financió junto al gobierno de Estados Unidos la creación en Madrid de la revista Encuentro de la Cultura Cubana, una operación de guerra cultural contra la Revolución Cubana que hoy sigue operando con subvenciones también de España y de Estados Unidos bajo los nombres Diario de Cuba y Cuba Encuentro. Por su lado, el gobierno de Jens Stoltenberg
patrocinó en Noruega varios eventos de la contrarrevolución cubana. El de Javier Solana y Jens Stoltenberg es, sin duda, uno de los perfiles políticos más deseados por el gobierno de Estados Unidos. El de los tránsfugas ideológicos que consiguen no ya su paso a formaciones de derechas, sino la derechización completa de sus organizaciones antes progresistas. Pero no es solo el ejército regular cubano, que por cierto ha asumido un destacado papel en el control de la pandemia, el blanco predilecto de los ataques mediáticos, mayoritariamente financiados desde Estados Unidos. Ese otro ejército, el de las batas blancas, también ha sido víctima de esta abyecta maquinaria. Sobre eso nos habla Gabriela Fernández, en La Mira. Hemos visto en estos días todo, o casi todo, sobre la variante Omicron. Digo casi todo porque hay una parte que pocos medios han explicado. El secreto a voces es cómo surgió una nueva variante en medio de decenas de vacunas que pugnan por su efectividad. Por desgracia, solo son verdaderamente efectivas cuando se inoculan a la población. Así lo hizo notar el presidente de Sudáfrica en un tuit en el que llamaba la atención sobre las desigualdades en el reparto de la medicina. Hoy su país enfrenta la misma segregación que enfrentó China en su momento, pero con muchos menos recursos. Condenar a los pobres a morir dentro de sus fronteras es la solución del capitalismo para el problema que ellos mismos propiciaron. Nuestro país, en cambio, ha intentado por todos los medios llevar la salud como estandarte a quien lo ha necesitado. Pero como lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida, no han faltado los conspiranoicos de siempre teorizando sobre supuestas intenciones detrás de la voluntad y el sacrificio de nuestros científicos. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más. El mérito de Cuba, país del sur y bajo bloqueo al desarrollar no una, sino 5 vacunas contra la COVID-19, está siendo reconocido por grandes medios internacionales tradicionalmente beligerantes contra la isla. Es el caso del Washington Post, BBC, CNN o El País, entre otros. Pero hay quien no se resigna. En Miami, un especialista en medicina familiar, no en vacunas, hacía en televisión el siguiente análisis científico. La vacuna realmente tiene un mecanismo de acción que actúa inoculando anticuerpos, antígenos, que se parecen a los pinchos que tiene el coronavirus en su superficie. Pero esto es un mecanismo de acción realmente elemental. Y si fuera algo tan elemental, pues los países como los Estados Unidos hace rato lo hubieran creado y no hubiésemos tenido que recurrir a métodos sofisticados para evitar esta vacuna. Pero América TV pasaba en un segundo de la mentira a la alucinación. Las vacunas cubanas no serían cubanas, sino chinas. Yo creo que es muy posible que haya un traslado de tecnología desde China hacia el régimen comunista de Cuba para darle a esto una vacuna con la cual hacer una ofensiva política. Lo decía en la misma entrevista Orlando Gutiérrez Boronat, un halcón anticastrista que meses atrás pidió una intervención militar de Estados Unidos en Cuba. Nuestros médicos y científicos, que han sido difamados hasta el cansancio por quienes quieren el progreso para Cuba, pero no soportan ver a Cuba progresar, anunciaron que ya trabajan en unas nuevas variantes de vacunas para la mutación del virus. Me despido felicitando a los trabajadores de la salud y a los combatientes de las Fuerzas Armadas. Gracias por ser el ejemplo de la fuerza de un país. Hasta pronto. A la manipulación mediática que enfrentan tanto nuestros militares como nuestros médicos se agregan las medidas impuestas por el gobierno estadounidense. Y no estamos hablando del bloqueo, sino de las prohibiciones a ingresar a Estados Unidos aplicadas a oficiales del ejército cubano, que no sabemos aún quiénes son ni estamos convencidos de que tengan muchos deseos de ir allá, pero bueno, la violación de derechos existe. ¿La justificación? Pues el gobierno estadounidense alega que Cuba tiene militares en casi cualquier parte, incluso disfrazados, como médicos para más señas. Nos quieren vender como el imperio del mal a nosotros, los bloqueados y perseguidos, que llevamos médicos a todo el mundo. De ese ataque, de esa tergiversación, nos habla José Manzaneda,
en un video que amablemente hizo llegar al colectivo del programa. Manzaneda es coordinador de Cuba Información, proyecto del que hemos compartido material hoy y en emisiones anteriores, y que ha sufrido por su postura política de solidaridad con nuestro país, ataques, amenazas y todas esas lindezas que las fuerzas democráticas prodigan a los revolucionarios, dentro y fuera de Cuba. Desde aquí, todo nuestro apoyo y nuestra gratitud. La guerra de injerencia del gobierno de Estados Unidos contra Cuba es poliédrica, con iniciativas muy diversas, desde las sanciones para fortalecer el cerco económico en plena pandemia, prohibir remesas y viajes, taponar el combustible, sancionar la inversión extranjera, hasta los programas de la guerra psicológica, en los que participan miles de funcionarios de inteligencia, contratistas y sobre todo agentes subalternos subvencionados, los mercenarios de toda la vida, vaya. Ahí están los medios digitales de temática cubana, o anticubana, mejor dicho, cuyas plantillas infladas, les suena la expresión, ¿verdad?, son sostenidas por el presupuesto de Estados Unidos a través de las agencias USAID y NED. Y ahí están también las ONGs, ubicadas en Miami, Praga o Madrid, dedicadas a fabricar los informes que necesita el Departamento de Estado, sobre libertad de prensa, libertad religiosa o sobre la cooperación médica de Cuba. Este último punto es importante porque para empañar el símbolo de solidaridad que representa Cuba en todo el mundo, han inventado que su cooperación médica es un negocio. Recordemos que en naciones muy pobres los gastos corren a cargo de La Habana y en otras con más recursos la isla recibe una compensación que se dedica a sostener su sistema público de salud. Este es el negocio. No tienen una sola prueba, y la CIA trabaja de manera incansable, de que un solo funcionario o intermediario cubano reciba dinero por esto. Pero no importa, porque lo que persiguen de manera incansable y criminal es que los hospitales y farmacias de Cuba carezcan de recursos y de medicamentos. Y entre tantas iniciativas de injerencia, hay una que ha llamado la atención en los últimos tiempos. Es el intento de penetración y división en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Fracasaron en Venezuela y ahora lo intentan en Cuba, donde su ejército, popular, no de élite, nacido de una guerrilla, con Vietnam como escuela y capaz de movilizar en horas a millones de personas, no solo es la fuerza moral que ayudó a derrotar, por ejemplo, el apartheid en Sudáfrica, sino también el pavoroso avispero que le espera al invasor. Estados Unidos tiene casi 800 bases militares en 70 países, 150.000 soldados para defender los intereses económicos y geoestratégicos de una élite de poder. Cuba también tiene las suyas, y no son bases militares, sino morales. 30.000 cooperantes que reparten salud en 60 países. Pero la prensa nos dice que practican una suerte de diplomacia, incluso injerencia. No estaría mal entonces que Estados Unidos o Europa la practicaran. No lograrán convencer a nuestros soldados y oficiales de traicionar a su país y a la revolución, porque son pueblo uniformado y saben perfectamente qué sucedería si ellos desmerecen su misión de velar por el orden constitucional vigente. Tampoco lograrán asesinarlos moralmente ni convencernos de que son el enemigo. Sabemos perfectamente quién es el enemigo. Y junto a nuestro ejército y a esas tropas de élite, como llamar a Fidel a los médicos, estamos más que confiados en la victoria. A todos los que sacrifican su tiempo y su energía en pos de este país, ya sea desde una unidad militar o desde un hospital, un consultorio médico o un laboratorio, llegue nuestro abrazo. La patria los contempla orgullosa. Síganos en nuestras redes sociales, háganos saber qué piensan del programa, dejen sus comentarios, quejas, sugerencias. No dejen de reír con los muchos odiadores que siguen apareciendo en todos nuestros perfiles y cuentas. Y recuerden que regresamos el martes, justo antes de la novela. Hasta entonces, manténganse con filo. Chao.